Bueno, pues vamos con la grabación del tema 1 de filosofía de cara a las oposiciones en Andalucía. El tema 1 sería la experiencia filosófica y sus formas, las concepciones de la filosofía. El punto 1 sería la introducción, que hemos titulado ¿Qué es filosofía? Filosofía proviene del griego y significa amor a la sabiduría. En un sentido genérico, es el estudio racional y crítico de los principios. Tradicionalmente se ha dividido en 4 ramas: la metafísica, la epistemología, la ética y la estética. Podríamos decir que hay 2 tipos de investigación filosófica: la filosofía analítica, que es el estudio de los conceptos, y la filosofía sintética, que es el ordenamiento de los conceptos en un sistema unificado. La filosofía proviene de la admiración. Dicha admiración procede de un desconcierto, no de una orientación hacia conocimientos prácticos encaminados a conseguir finalidades concretas. Quien se admira lo hace porque experimenta una cierta desorientación. La búsqueda de este orden es la respuesta a aquella admiración. El punto 2. La pluriformidad de los sentidos de filosofía. Se han conferido muchos usos a la filosofía, todos ellos diferentes, a veces contrarios y o contradictorios, pero esto solo produciría un caos si se dogmatizara uno de ellos como alternativa única y exclusiva, como una verdad de fe. En filosofía no hay verdades de fe, sino de razón. Algunos han defendido que la filosofía ha muerto y que son las ciencias particulares las que dan respuesta a los problemas. Otros piensan que aún queda la posibilidad de la crítica teórica. Nietzsche, por ejemplo, con los valores morales, o la Escuela de Frankfurt con los culturales. Marx diría lo contrario, pues la filosofía debería ser arma de revolución para la transformación social. Otros dirán que la función de la filosofía no es práctica ni teórica, sino una actividad cercana al arte o a la poesía. Hay quien dice que todo hombre, al preguntarse por la vida, hace filosofía, pues actúa como un filósofo en la medida en que tiene ansia de saber. Hegel dirá que la filosofía es historia de la cultura a nivel profundo, racionalización y sistematización de lo ocurrido. El racionalismo y el empirismo defendían la filosofía como una actividad consistente en valorar los límites y posibilidades del conocimiento humano. También lo harán Kant y Husserl. Otros dicen que su misión es coordinar o unificar los resultados de las ciencias particulares, dividir, clasificar y suministrar métodos. Para otros, como Whitehead, la filosofía es análisis del lenguaje. Nosotros pensamos que quizás la filosofía es todas esas cosas y ninguna de ellas, es decir, ninguna en absoluto y todas ellas en parte. Sin duda, la filosofía tiene muchos sentidos, usos y aplicaciones, y decantarnos por uno de ellos, dando de lado al resto, nos parece una pérdida y una perspectiva pobre de la experiencia filosófica. El punto 3. El significado de la experiencia. Llamamos experiencia a todo conocimiento que nos llega a través de los sentidos. El problema que plantea la experiencia así entendida como fuente del conocimiento es que todo cuanto se conoce mediante los sentidos es una percepción, aquí y ahora, realizada en la conciencia del individuo acerca de algo singular y subjetivo. Además, la experiencia supone que lo experimentado no sea un fenómeno transitorio, sino un hecho que amplía y enriquece el pensamiento de modo estable. Se reclama, por tanto, una cierta respetabilidad de lo experimentado o su permanencia como realidad presente a la conciencia. La experiencia humana puede ser interna y externa. La interna tiene por objeto el sujeto mismo que experimenta y a sus propios actos. La externa, a su vez, se dirige a lo que no es el sujeto que experimenta. La filosofía es reflexión sobre la experiencia no reducida, que amplía el campo de lo real a todas las esferas accesibles a la condición humana. Cada filosofía tomará rumbo según la experiencia humana que asuma como punto de partida: físico-natural, gnoseológica, axiológica, metafísica, del cuerpo propio, religiosa, estética, del lenguaje, de la existencia de otros hombres, etc. Punto 4. Experiencia y motivación filosófica. Lo que ha sido y es la filosofía aparece poco comprensible sin una aproximación a las experiencias que la motivaron. La filosofía nace como investigación de la naturaleza. A ella se añadirá la experiencia del hombre como ser que debe convivir y compartir con los otros. Por eso, en Platón, la filosofía se preocupa por las realidades objetivas e indudables que puedan servir de referencia y sean el fundamento de los conocimientos morales, de las significaciones lingüísticas y de las vivencias sociopolíticas. A esto añadir Aristóteles la de conocer las causas y principios de los seres. La filosofía helenística será una reflexión sobre la experiencia moral inmediata. El cristianismo introduce la creencia en un Dios trascendente. El mundo cambia con ello de sentido respecto a la filosofía griega, puesto que ahora el ser es Dios.
Se instaura así una metafísica creacionista amorosa, una antropología de la filiación divina, una sociología basada en la comunidad de seres idénticos, una visión del mundo radicalmente temporal, según la cual la historia es irrepetible. A partir del Renacimiento, la filosofía se diversifica. La formulación matemática de las leyes científicas elevará a un primer plano, los problemas del método y de los límites del conocimiento, para culminar en la preocupación de Kant por encontrar el fundamento mismo de la invalidación de todo conocimiento no circunscrito por la intuición sensible. La experiencia científica es ahora el principio mismo del filosofar, lo que se prolongará en las epistemologías y filosofía de la ciencia. Por otra parte, las nuevas y modernas vivencias políticas traen a primer plano los problemas de la vida moral, de la sociedad, del orden civil, de la historia, etc. El punto 5. Experiencia filosófica e intención. La filosofía es comprensible en unidad en cuanto que ella supone la reducción de la experiencia a la unidad de un fin, salvaguardar la libertad y la autonomía del hombre, sea cual fuere el mundo que le toque vivir. De aquí se siguen dos consecuencias importantes. La primera es que la filosofía no puede ser interpretada como un compendio. Su especificidad radica no en el contenido que transmite, sino en la apertura a formas de experiencia posibles que, sean o no análogas a las nuestras, hablen un horizonte de mundo más amplio que circunscrito por nuestra propia perspectiva. No hay filosofías más antiguas o más modernas, puesto que todas son solicitaciones igualmente válidas para replantear el sentido de nuestras propias experiencias, la del ser, de la libertad, de la sociedad, de la moral, etc. En consecuencia, la historia de la filosofía no nos desplaza a otros mundos, sino que ofrece para que reflexionemos mejor el nuestro. La segunda consecuencia es que si la filosofía es actividad reflexiva dirigida a nuestra propia experiencia, ello quiere decir que todo filosofar debe ser actual y personal, sin que esto suponga confinarse en ningún subjetivismo. No hay alternativa entre tradición y actualidad. La filosofía de hoy sería ciega sin la pasada, y esta quedaría vacía de sentido sin la reflexión actual. Punto 6. La experiencia filosófica en la historia de la filosofía. En líneas generales, tras la aparición del pensamiento griego, que desarrolla la filosofía primero como un saber de la naturaleza en los presocráticos, luego como un saber sistemático e integral en Platón y Aristóteles y finalmente como una forma ética de vivir en el helenismo, la filosofía se funde de nuevo con el pensamiento religioso, de donde había surgido como crítica y alternativa. Esto ocurre en el neoplatonismo, el cristianismo y la escolástica. Tras una larga relación entre fe y razón en el mundo medieval, el pensamiento racional se reestructura de forma autónoma en el Renacimiento y la Revolución Científica. Así como en esta época nace la ciencia moderna, hace su aparición también la filosofía moderna. Descartes asegura la certeza del conocimiento humano. La misión de la filosofía es poner en claro en qué se fundamenta el sujeto humano su confianza en saber. Racionalismo y empirismo son dos maneras de responder a lo mismo, la certeza de la razón o la experiencia. Kant invierte sustancialmente esta perspectiva y la actitud crítica se dirige al mismo sujeto que la ejerce. Establece que el conocimiento es de algún modo constituido por el mismo sujeto humano, no solo en sus límites, sino también en su contenido. Y este conocimiento es universal y el mismo para todos porque la naturaleza humana es la misma en todos. En la historia posterior a Kant, la creencia en una naturaleza humana y en un solo tipo de racionalidad ha sido puesta en cuestión. Además de naturaleza, hay historia y evolución, y además de razón, valores, estructuras económicas, inconsciente y vida. El desarrollo de las mismas ciencias empíricas ha llevado a la conclusión de que la investigación científica no apunta simplemente a la verdad y a la certeza. El valor de la ciencia es incuestionable y sus procedimientos son modelos de racionalidad, pero lo son precisamente porque cree que debe cuestionarse a sí misma constantemente. La filosofía corresponde en los distintos ámbitos en que es necesario el acuerdo, tratar de las condiciones que lo hacen posible y de los términos en que puede establecerse. No constituye, pues, la filosofía un cuerpo de doctrinas propio y exclusivo y distinto de los demás saberes, sino una actividad racional de reflexión sobre todos aquellos aspectos que se consideran fundamentales en distintos ámbitos de la vida humana. Punto 7. Filosofía y experiencia personal. Hacer filosofía no es independiente de nuestra propia experiencia personal. Nadie nace situado histórica o geográficamente. Son los problemas del hombre, sus inquietudes, su experiencia, lo que mueve al hombre a cuestionarse a sí mismo, a su mundo, a sus relaciones con los demás, etc. Y eso va a ser y fue siempre el territorio de la filosofía. El filosofar nace del ser, por mucho que el hombre haya querido universalizar sus razonamientos, antes que ellos está nuestro mundo experimentado, interior y exterior, que es el sustrato desde donde la razón humana razona.
Toda filosofía es una filosofía situada. Punto 8. Es preciso afirmar que no existe algo así como una filosofía universal, si por tal entendemos que las respuestas a las grandes interrogantes humanos sean válidas para todos los hombres de todos los tiempos y lugares. No existe una solución universalmente válida para cada problema, sino que cada época, cada filósofo en su propio contexto, ha dado respuestas concretas a los interrogantes básicos relacionados con el mundo, el hombre y Dios. Lo que sería criticable, con razón, es que la respuesta dada en un contexto histórico, político o cultural dado sea impuesta a los hombres de otros contextos. La filosofía considera lo real desde lo humano y el seco peculiar de cada filósofo queda impreso en su reflexión. En efecto, el hombre hacedor de filosofía no solo tiene historia en tanto que está situado en la historia, sino que, como decía Ortega, es historia. Lo que queremos señalar es que el filósofo filosofa desde el contexto vital donde ha nacido, donde vive, de tal forma que no partiendo de los problemas cotidianos de su propia cultura, haría abstracción, ideología o sofística, pero no filosofía. Será preciso, por tanto, distinguir entre el método y el punto de partida y la experiencia real y encarnada. La honestidad filosófica no consistirá en no partir de presupuestos, sino en mediatizarlos y explicitarlos a través de un discurso riguroso y con sentido. Punto 9. La importancia de lo prefilosófico. El mundo prefilosófico es ese mundo del cual la reflexión del filósofo parte, ese mundo que el filósofo tematiza, ese mundo en el cual vuelca al fin su labor clarificadora. La filosofía, pues, debe investigar los supuestos pretemáticos de la cultura, la cosmovisión, la antropología, etc. Es un enfrentarse con los entes, sin llegar todavía a cuestionarse por el ser de los entes. Antes de cuestionarnos sobre la estructura profunda de la realidad, sobre el fundamento de la misma, el hombre vive relacionándose prefilosóficamente con entes. El ahí del ser está incardinado en un mundo dentro del cual el Dasein o el ser ahí se comprende preontológicamente. Existe pues una familiaridad con el mundo que no requiere necesariamente un ver a través de las relaciones que constituyen al mundo como mundo. Punto 10. La filosofía y el prejuicio de la ausencia de prejuicio. Debido a la imposibilidad de una filosofía sin presupuestos, será necesario reivindicar el valor de los mismos y de los prejuicios. Una comprensión llevada a cabo desde una conciencia metódica intentará siempre no llevar a término directamente sus anticipaciones, sino que más bien hacerla conscientes para poder controlarlas y ganar así una comprensión correcta de las cosas mismas. Son los prejuicios no percibidos los que con su dominio nos vuelven sordos hacia la cosa de que nos habla la tradición. Los prejuicios son constituidos de la realidad histórica del ser humano, son condiciones a priori de la comprensión y la pretensión historicista y cientifista de eliminarlos es a su vez un prejuicio. Para Gadamer, los prejuicios son fuente de comprensión, una objetividad pura ideal que no daría nunca paso a la reflexión filosófica. La ciencia admite presupuestos menos personales y más guiados por el objeto, pero el desarrollo de sus métodos y las mismas conclusiones dependen en buena medida de las hipótesis de las que parte. A toda filosofía acontece el mundo de la vida, suelo nutricio desde donde el filósofo no puede dejar de filosofar, porque no puede dejar de vivir en él. Punto 11. La filosofía y la pregunta por el ser. Toda la historia de la filosofía fue una pregunta por esa realidad que para unas filosofías dentro de las cosas y para otras fuera de ellas, hizo que todas sean lo que son y como son, el ser. Bien, es cierto que Heidegger denuncia que las filosofías, diciendo que se preguntaban por el ser, de hecho se han preguntado por las cosas existentes, los entes, abandonando la pregunta por el ser y propiciando el olvido del ser. Y esto lo hizo la filosofía pese a que su preocupación era la pregunta por el ser. Punto número 12. Hegel. La filosofía como el pensarse a sí mismo del espíritu. La filosofía del Estado conduce a Hegel a realizar toda una filosofía de la historia. La historia, como despliegue del espíritu, no puede ser sino racional. El sujeto es el espíritu, el sujeto es el máximo desarrollo de la libertad. En su estado final, como resultado, el espíritu ya no actúa. Contempla todo el proceso cuyo resultado es el mismo de una forma sensible a través del arte, de una forma emotiva y representativa a través de la religión y mediante conceptos a través de la filosofía. Su idea de filosofía es forzosamente histórica porque no es sino desarrollo del espíritu que se piensa a sí mismo a lo largo del tiempo. Filosofía e historia de la filosofía son lo mismo. En la filosofía como tal, en la filosofía actual, en la última, está contenido todo aquello que ha producido el trabajo durante miles de años. La filosofía actual es el resultado de todo lo precedente, de todo el pasado, y el mismo desarrollo del espíritu considerado históricamente en la filosofía de la historia. La verdadera filosofía es la totalidad del proceso del desarrollo del espíritu, concretado en la historia, que conduce a la negación de la negación, que es el saber absoluto, el que el espíritu tiene de sí mismo.
Todas las filosofías son filosofía, pero ninguna filosofía concreta es la filosofía. El proceso dialéctico se percibe en la permanente afirmación y refutación de los sistemas filosóficos por otros. Punto 13. La crítica de Nietzsche a la filosofía metafísica. Nietzsche afirma que la historia de la filosofía y en concreto de la metafísica debe desde sus orígenes en Sócrates es la historia de un gran error, consistiendo este error en la creencia ilusoria en un mundo racional y verdadero que tiene como corolario fáctico el desprecio de lo corpóreo, lo material, es decir, del mundo propiamente humano. La filosofía expone el problema del ser como pregunta por lo uno, por el ente auténtico, sano, íntegro, libre de toda nada, que sirve de criterio para determinar el rango ontológico y también como pregunta por el modo de ser del ente inauténtico, de los múltiples. El motivo de esta invención es psicológico. El hombre postsocrático tiene miedo a la muerte, a la desaparición total, a la incertidumbre, a lo caótico, etc. El supuesto mundo racional y eterno proporciona al hombre decadente, que ya no posee el genuino carácter del hombre griego, la seguridad ilusoria de vivir en un mundo regido por leyes racionales, ordenado, intemporal, eterno, donde se afirma la existencia de un Dios y de un alma que es inmortal. Toda la metafísica tiene, por tanto, su origen en el miedo del hombre decadente. Punto 14. La fenomenología como filosofía radical, la vuelta a las cosas mismas. Lo que va a emprender Husserl consiste en superar el paradigma dual, realizará una epogee o suspensión acerca de la realidad empírica de los objetos, no solo en lo que son para mi conciencia, sino también en lo que ellos son en sí. Nos quedamos únicamente con la presencia intencional en la conciencia pura, con el fin de apoyarnos solo en el fenómeno, lo que se presenta a la conciencia, lo que se da en ella, sin hacernos cuestión de lo que la cosa es en el mundo empírico. La fenomenología es, ante todo, un método que consiste en describir lo inmediatamente dado en la conciencia conocente, para poder llegar a las cosas mismas, pero partiendo de la propia subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental es la intencionalidad, es decir, ser conciencia de algo. Su ideal no es construir un sistema, sino acercarse a las cosas con una confianza profunda, para escuchar de sus propios labios la palabra que les revela lo que ellas son en sí mismas. Punto 15. Filosofía de la posmodernidad, crisis de la razón. Es necesario, nos dicen los posmodernos, despertar del sueño dogmático de la razón. Un sujeto finito, empírico, condicional, nunca podrá establecer lo incondicionado, lo absoluto, lo incontrovertible. Según Lyotard, el cristianismo recurrió a la Inquisición, el marxismo a la KGB, el nazismo a los campos de exterminio y la civilización occidental a la bomba atómica. Por ello, es muchísimo más higiénico renunciar a los discursos omnicomprensivos y contentarnos con un pensamiento débil. La razón ha muerto, pero gracias a los posmodernos nadie llevará luto por ella. Al destronamiento de la razón ha seguido el despertar impetuoso de la subjetividad y el sentimiento. Como declaraba Francisco Umbral, lo que te pide el cuerpo es verdad, no lo traiciones nunca. En consecuencia, el posmoderno no se aferra a nada, no tiene certeza absoluta, nada le sorprende y sus opiniones son susceptibles de modificaciones rápidas. Hemos pasado de la mayúscula a las minúsculas, en todos los órdenes de la vida. En lugar de un yo integrado, la fragmentación parece el destino insuperable del hombre de hoy. Punto 16. La filosofía, sus textos y la experiencia histórica. Frecuentemente, la historiografía filosófica tradicional utiliza una serie de lugares comunes o filosofemas que anquilosan la imagen filosófica del pasado, impidiendo su percepción cabal. El juego de textos filosóficos y de sus comentarios ha creado una terminología por lo que se refiere a sus contenidos y una liturgia por lo que se refiere a los intérpretes, que tienen el peligro de ocultar los problemas a los que de alguna manera los textos filosóficos pretenden contestar. El pensamiento filosófico no es más que una modificación o una peculiaridad del pensamiento humano y, por tanto, procede del mismo estímulo que este, la instalación del hombre en la naturaleza y la sociedad. Toda filosofía, producto del hombre histórico, circunscribe al ámbito teórico donde se desarrolla el pensamiento, en relación con los problemas de conocer y de obrar. Desde la soledad del texto al múltiple y originario dominio de la vida, logramos abrir el cerrado universo de la cultura y situarlo en una nueva perspectiva. 17. Significado actual de la filosofía. Conclusión. La filosofía aparece en nuestros días como condición necesaria para la subsistencia de la subjetividad, entendida como la capacidad del hombre para reconocerse autor de sus actos, de sí y de su mundo. La llamada sociedad de consumo genera un ámbito de usos cotidianos, deterministas y despersonalizadores, en cuyo anonimato el hombre de hoy vive irreflexivamente. Foucault
es un certero diagnóstico. En nuestra actualidad, el hombre debe reconocerse más como sometido y sujetado que como sujeto. La filosofía como actitud y actividad reflexiva aparece así como una condición para que las sociedades actuales puedan hacer frente tanto a la crispación individualista como a la anónima irracionalidad provocada por la creciente tecnificación de todas las esferas de la vida. La filosofía deberá ser ética, un movimiento de apropiación del hombre por sí mismo, frente a cualquier otro ideal que no sea el de la subjetividad. Punto 18. Bibliografía. Karl Otto Appel, La transformación de la filosofía. Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Hans-Georg Gadamer, Verdad y método. Jürgen Habermas, Pensamiento postmetafísico. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía. Martin Heidegger, ¿qué es eso de filosofía? Martin Heidegger también, ¿qué es metafísica? Edmund Husserl, La filosofía como ciencia estricta. Julián Marías, Introducción a la filosofía. José Ortega y Gasset, ¿qué es filosofía? Y Xavier Zubiri, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental. Pues bien, con eso damos por concluido el tema 1. Lo hemos hecho en una extensión que creemos que es la correcta para enfrentarnos a un examen. Una extensión mayor no permitiría enfrentarnos al examen de manera eficiente. Y nada, esperamos que os sirva de algo. Un saludo.